Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en el mundo. Bienvenidos a este seminario web y este lanzamiento de las buenas prácticas en el desarrollo de los planes de adaptación que se llevará a cabo esta mañana. Tenemos muchos participantes aquí. Soy Stelios Gráficos, director del Unidad del Desarrollo del GGKP en la oficina de Hungría. Bienvenidos de nuestra parte. Vamos a dar un poco de información y también proveemos unos comentarios de introducción y luego tendremos a los colegas que van a presentar sus informes y luego tendremos unos participantes y presentadores y expertos en cuanto a este tema y van a compartir sus experiencias y perspectivas en cuanto al desarrollo de estos planes de adaptación por parte de los países. Y el objetivo de este seminario web, primeramente, es para lanzar el informe sobre las buenas prácticas en el desarrollo de los planes de adaptación y también para aumentar la sensibilización sobre estas buenas prácticas para esos planes de administración y también y para facilitar el aprendizaje entre los expertos del gobierno sobre el desarrollo de los ENEAs. Espero que vayan a disfrutar este seminario web que sería fructífero y sin más le doy la palabra a nuestro primer presentador, Gabriel Patka, del LCD, de ese grupo de trabajo sobre los planes de administración y el punto focal de Sierra León. Gabriel, ¿está con nosotros? No está con nosotros en este momento. Quizás puede introducir la agenda primeramente, si es posible. Ok, podemos revisar la agenda mientras esperamos a que llegue Gabriela. Y como mencioné, esperamos tener las palabras de introducción por parte de Gabriel y los colegas de JJKI. Van a lanzar y presentar el informe y tenemos muchos colegas de diferentes organizaciones que trabajan en este campo de la adaptación del clima y unos representantes del gobierno que lideran sus equipos de sus países en el desarrollo de PNA. Esperamos tener unas preguntas al fin para abordar los panelistas y últimamente tendremos las palabras de cierre para identificar los próximos pasos. Sugiero que si Gabriel no está con nosotros en ese momento, quizás podemos comenzar con el lanzamiento y la presentación y cuando llegue Gabriel, podemos darle la palabra a Gabriel. Y bueno, me gustaría dar la palabra a mi colega de GJKI, Vanessa Gum, economista superior con esta unidad del desarrollo del planes para el clima y profesora de la universidad. La señora Diana también está con el ICCC y el líder coordinada para evaluación, la sexta evaluación. Y bueno, le doy la palabra a usted, Shivanesh. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Ok. Bienvenidos a todos. Gracias, Celios.
Yo no estoy seguro si lo mencionó Stelios, pero hay interpretación simultánea en francés y español. Puede cambiar el idioma y los canales y por favor pueden poner sus comentarios en el chat. Bienvenidos a todos otra vez a este lanzamiento sobre el lanzamiento del informe técnico sobre la identificación de buenas prácticas en los planes de adaptación. Es una revisión global y mientras presento este informe, en la realidad represento más de 16 organizaciones y entidades, más de 30 individuales que han contribuido mucho a este trabajo. Las organizaciones se pueden ver en la pantalla, han contribuido directamente a los trabajos, a la escritura. Unos están aquí en el seminario web y me gustaría agradecerles a ustedes, a mis colegas, por sus contribuciones en este informe. Pues entonces, un poco de información sobre el informe y el GGI es una organización gubernamental. Apoyamos a muchos países en sus desarrollos y queremos dar más apoyo y siendo una entidad para trabajar con los países y los países en desarrollo, queríamos crear las buenas prácticas, ejemplos de los otros países para poder proveer más apoyo a nuestros países miembros. Y por añadidura, el objetivo de los resultados del COP del año pasado es que necesitamos hacer más para reducir la temperatura global y para aumentar la planificación de adaptación. Y desde la perspectiva de investigación, hay pruebas que necesitamos más evaluaciones porque contribuyen a mejores planes y mejores implementaciones. Y la adaptación es para tener más planificación con los planes de mejor calidad pueden reducir los desastres, etcétera. Y unos de los trabajos que han inspirado este marco, este enfoque que implementamos en este informe son dos informes principales que se pueden ver en la pantalla. El primer es la revisión de la acción del clima urbano creado por UN Habitat. Y en este informe han evaluado más de unos 200 países para poder comprender estos dos desafíos dentro del contexto urbano. Y también publicado por Dien Requien para comprender la calidad fue para comprender la importancia de la calidad de estos planes de adaptación. Fueron evaluados en cuanto a su calidad y basado en esto, inspirado por este trabajo, queríamos revisar los planes de adaptación con dos objetivos principales. Primeramente, para presentar los resultados de la revisión global de este marco de buenas prácticas. Y bueno, desarrollamos este marco para poder desarrollar los PNA y segundamente es para destacar y compartir estas buenas prácticas de estos PNS para que los países puedan aprender y para definir y mejorar sus propios procesos de PNA. Ese es el objetivo de ese informe, es no para revisar solamente, sino para identificar las buenas prácticas que han utilizado otros países y para recoger toda esta información, todos estos datos, para poder dar acceso a los otros países a estas experiencias y la información. Entonces,
Este proceso de desarrollo del informe es muy largo. Nos tomó más de un año desde de comenzarlo hasta este momento de lanzarlo. Y hicimos consultaciones con investigadores, hicimos una revisión de literatura sistémico y bueno, hay muchos materiales y herramientas para las redes globales y otras entidades, directrices técnicas. Y entonces revisamos múltiples materiales para poder comprender lo que constituye un buen PNA y para desarrollar las buenas prácticas y por eso pudimos crear un marco. Hicimos unas evaluaciones, desarrollamos protocolos muy detallado, es muy detallado en el anexo con la información de las consultaciones, los resultados de COP y estos son unos de los pósteres que ustedes vieron en el COP, también en Bonn y hicimos muchos análisis de las muestras. Y finalmente podemos lanzar el informe hoy. Y pues hoy hay aquí el marco de revisión. Y bueno, constituye de 7 categorías. Tenemos los objetivos, los hechos, política, financiación, implementación, monitoreo y evaluación, participación. Hay 55 elementos de buenas prácticas. Y estos elementos de buenas prácticas intentamos encontrar buenos ejemplos que pueden cubrir estos 55 elementos de buenas prácticas. Y para este marco de revisión lo utilizamos para identificar las buenas prácticas, pero también es una herramienta de diagnóstico y pueden utilizarlo en sus PNA. Y si hay una área de refinamiento, es un buen punto de comienzo para los países. Y en cuanto a este informe, hay un marco y las limitaciones y se limita exclusivamente a los documentos del PNA. Yo creo que en este momento hay 55 PNA, pero al comienzo de este año, ese fue el objetivo porque nos enfocábamos en ese documento de los PNA y por eso no implicamos que no existen otras buenas prácticas, otros documentos de planificación. Solo se limita a este documento del PNA, este documento de planificación, a que los países pueden hacer referencia en cuanto a sus desarrollos. Y mi última pantalla. Es importante mencionar que las categorías, el marco que tenemos aquí no es algo nuevo, está basado en lo que ya existe. Son las directrices técnicas. Hay 4 pasos o categorías principales en cuanto al desarrollo de un plan de administración y dentro de nuestro enfoque se alinea con el marco de LEG, por ejemplo, los objetivos para crear la fundación. Tenemos las políticas, finanzas, los elementos preparatorios y con la implementación todo afecta el uno al otro. Tenemos el monitoreo y la evaluación y bueno, el informe, los resultados de este informe complementa el marco del LEG y evalúa todos los países, los pasos en cuanto a el desarrollo de estos planes. Y ahora me gustaría darle la palabra a Diana. Hola, buenos días. Bienvenidos de mi parte, Universidad de Twente, conmigo y mis colegas de Lee Packner
en esta iniciativa. Y muchísimas gracias, jóvenes Estelios, para la introducción. Es una buena iniciativa. Hay mucho trabajo, buen trabajo que hicimos en cuanto a las áreas urbanas que en ese momento hemos aplicado a nivel nacional y esperamos que tenga un impacto grande y fructífero. Y ahora os voy a hablar de los resultados y demuestro las buenas prácticas, los resultados generales. Ustedes pueden ver estas 7 categorías otra vez en el color verde. Tenemos los hechos, política, objetivos, implementación y los elementos dentro de estas categorías se cubren muy bien en los PNA que pudimos revisar. La participación y el monitoreo y evaluación son al nivel medio en cuanto a la representación y las finanzas, lo que es muy importante, en particular al nivel nacional y es diferente al nivel urbano, pero esta categoría de finanzas es el menos desarrollado y bueno, los PNA cubren solo 38% de de las cuestiones individuales en cuanto a las finanzas, que y es importante porque impulsan las buenas prácticas y la implementación del PNA. Y para las finanzas, solo 6% de los PNA detallan el costo de la inacción de medidas de adaptación y solo el 60% de los PNA detallan el coste total de la adaptación acciones y solo el 30% de los PNA hablan de posibles mecanismos de financiación, especialmente para las estrategias de implementación. Shirinés, próximo, por favor. Y un recordatorio general. Todas las categorías son importantes. Es importante que todos los elementos de todas las categorías reciban la misma atención durante la evaluación de los PNA en cuanto a sus necesidades y prioridades de cada país. Y en cuanto a las finanzas, los países tienen más preguntas en cuanto a las finanzas. Podemos ofrecer nuestra ayuda, especialmente en cuanto a las buenas prácticas. Ustedes pueden ver que en la categoría de finanzas tenemos 6 detalles: el costo de las acciones de adaptación, de la inacción, las brechas de finanzas, la identificación de fuentes de financiación, una estrategia de movilización de finanza y un sistema de monitoreo de finanzas. Y hemos identificado a Burkina Faso como con una buena práctica. ¿Por qué? Porque si no hay acción, significaría una, o se prevé una pérdida del PIB de entre 28.000 y 55.000 millones de dólares de aquí a 2050 si no se toman medidas. Y bueno, es una llamada para la acción. Necesitamos hacer algo. En Armenia tiene un marco de financiación y aplicación para el plan de adaptación al cambio climático y está diseñado para implicar al sector privado y para utilizar recursos financieros, técnicos y humanos. Y también es una buena idea movilizar el sector privado. Y en Papua Nueva Guinea hay una estrategia de gestión de riesgos para
para aprovechar del Fondo Fiduciario para la Resiliencia Climática y el Crecimiento Verde para canalizar las fuentes de ingresos. Y en cuanto a la participación, las participaciones de las partes interesadas, la involucración de partes interesadas por género, hay una conexión con la juventud, representantes de los grupos vulnerables y la integración del conocimiento tradicional. Hemos identificado en el PN de Fiji que hay un comité directivo que que incluye los expertos técnicos relevantes para las necesidades de todas las partes interesadas. Y en África del Sur, hay una mención particular de los jóvenes para abordar la necesidad de los niños y familias lideradas por las mujeres. Y para el monitoreo y la evaluación, revisamos objetivos, actividades, actores responsables, indicadores, el cronograma para estas actividades, la integración del género en el plan eh, o la evaluación de poblaciones vulnerables y hemos identificado a Togo como un buen ejemplo. Ok, sí, bien, Jiménez. Hay pasos muy detallados en cuanto a las acciones, cómo hacen el monitoreo de todas las acciones, evalúan el cronograma y los actores. Y en cuanto a los pasos, es una buena práctica y podemos continuar. Gracias, Jiménez. Y en cuanto a los objetivos, hemos visto, hay una declaración de visión. En cuanto a los marcos internacionales, hay objetivos cuantitativos y hay goles concretos en cuanto a los riesgos climáticos. Se alinea mucho con el flujo de investigación que ha desarrollado en cuanto a la visión de resiliencia, de adaptación. Y bueno, es importante pensar en dónde queremos ir, cómo, cómo luce un futuro resiliente y cómo podemos integrar los goles, cómo podemos crear los objetivos cuantitativos para priorizar los objetivos. Diana, si podemos concluir muy brevemente, por favor. Y también tenemos buenas prácticas para los otros elementos para la implementación. Timor-Leste, Bangladesh han destacado mucho, pero en el informe también hay una caja al final de todas las secciones donde podemos ver más buenas prácticas. Próxima lámina, por favor. Hay una revisión de todas las categorías. Hay países que tienen buenas prácticas en cada una de las categorías que hemos identificado. Próxima lámina, Shivanes. Y para un resumen, tenemos las brechas más grandes. Es muy importante esta información. Las finanzas, los países pueden hacer mejor si piensan más en los costos relativos de inacción. Es para aumentar la movilización y en cuanto al monitoreo y evaluación, la integración de género se puede fortalecer. Una estrategia para comprometer a los jóvenes puede ayudar también en cuanto a la implementación. Hay mandatos nacionales y otras autoridades pueden trabajar con nosotros en cuanto a los mandatos nacionales. Los objetivos, cuáles son los resultados cuantitativos, pueden fortalecer las
todos en este desarrollo. Y en cuanto a las políticas, tenemos la desagregación regional y en cuanto a los hechos, ¿cuál es la fundación para evaluar la línea de base? Y resumen y nuestras recomendaciones, lo que hemos demostrado aquí, esperamos que puede apoyar los países en cuanto a los PNE. Queremos maximizar las sinergias con los procesos de revisión de NDC del futuro y que puede ayudar este proceso, facilitar ese proceso y recomendamos también que los países inviertan en las habilidades de conocimiento y para mejorar la capacidad y para las finanzas es importante incluir una evaluación de finanzas en este proceso de los PNAs. Queremos crear los socios y colaboraciones con los institutos de conocimiento para el trabajo analítico y técnico y es importante comprometernos con el Ministerio de Finanzas y establecer una estrategia de participación y la colaboración con gobiernos y la sociedad. Y gracias, Shivanes, muchísimas gracias. Si hay preguntas, aquí está el código QR para el informe. Gracias, Shivanes y Diana. Hay el código de QR. Los participantes pueden tener acceso al informe en línea. Por favor, ustedes pueden poner sus preguntas en el chat y ahora tenemos Gabriel, el experto de LCD sobre la adaptación. Es presidente del grupo. Gabriel, le doy la palabra para los comentarios de introducción, de bienvenida, en particular después de haber visto este informe. Muchísimas gracias por estoy en el campo ahora, permítame, sí, y si no uso el cámara, es un placer estar con ustedes aquí y para este lanzamiento queremos aumentar las colaboraciones. Tenemos varios mandatos. Uno de ellos es apoyar a esos países menos desarrollados y ver y formular sus planes de adaptación nacional y también para adoptar y implementar el programa de trabajo de LDC y hay otras áreas donde tenemos mandatos de los convenios. Entonces, a lo largo de nuestras participaciones con los países menos desarrollados, también hablamos de las necesidades y las brechas que existen y también hablamos de las consultas y cómo se pueden adaptarse al cambio climático. También proporcionamos orientaciones en cómo pueden lidiar con eso. Entonces, estoy muy feliz de poder escuchar esas presentaciones y también llevar algunas de las buenas prácticas que tienen y ver lo que se puede hacer en el futuro cercano. Entonces, para mí es identificar cuáles son los países menos desarrollados y entender cuáles son las brechas, cuáles son las necesidades y los desafíos que ellos enfrentan en cuanto a adaptarse al cambio climático y asegurarnos que cualquier resultado que tenemos para nuestros proyectos pueden abordar esas necesidades para esos países. Entonces, quería destacar algunas necesidades que hemos visto. La mayoría de ellos no tienen muchos personales para poder implementar sus prioridades, pero sí han identificado sus prioridades. Sabemos también que algunos países ya desarrollaron sus orientaciones del NAP. Quisimos desarrollarlo de manera flexible para los NAP, para los LDC. También proporcionamos apoyo para los LDC para identificar
las prioridades en sus NAPs, porque algunos tienen unos NAPs muy buenos, pero tienen ese problema de implementarlos, porque a veces cuando miramos los NAPs tienen muy buenos escenarios, han identificado los varios sectores involucrados y también cómo pueden tener las diferentes socios alineados con sus sectores en sus NAPs y también podemos ver que algunos de ellos identificaron los costos de implementación. Entonces, hay que mejorar el apoyo que tenemos para los países que tienen problemas para hacer ese progreso en su primer NAP. Entonces, ya sé que tenemos algunos que tienen sus NAPs, pero estamos intentando ayudar a los otros para poder tener sus NAPs desarrollados también. Nosotros también hemos descubierto que hay otros LDC que todavía necesitan desarrollar sus NAPs y buscan apoyo. Yo creo que ellos pueden usar los NAPs existentes para desarrollar un NAP que refleja sus circunstancias nacionales después. Hemos identificado también algunos apoyos financieros asequibles y adecuados también, porque sabemos que es difícil a veces accesar a los apoyos necesarios para desarrollar sus NAPs. Entonces, tenemos esto, pero hay que asegurar que sea flexible para que ellos puedan usarlos de manera oportuna. Y también tenemos algunas orientaciones técnicas y capacitaciones para los partes interesados nacionales para poder trabajar en sus NAPs, entender el proceso para que ellos puedan reflejar las buenas prácticas que necesitamos ver en las NAPs. Y cuando hablamos de las diferentes autoridades, es más irnos más allá de tener las NAPs, pero identificar sus prioridades, generar ideas para saber cuáles son las agencias con las cuales deben trabajar para poder implementar sus NAPs. Entonces, seguimos proporcionando apoyo técnico a los países menos desarrollados para abordar sus necesidades. Entonces, por favor, permítanme destacar algunas actividades que tenemos, por ejemplo, em, del desarrollo de ideas de proyecto, donde hablamos con los países para ver cómo pueden usar sus NAPs para implementar programas y proyectos. Y también iniciamos una iniciativa en 2022 que tiene que ver con las brechas identificadas de los diferentes países y colaborar con ellos. Y también colaboramos con el FMAM y con otras organizaciones. También hacemos apoyos directos a los países para formular sus NAPs también. Entonces yo creo que sí, estamos muy felices de tener ese informe para poder trabajarlo con los países, para ver cómo podemos colaborarles en esta área y también apoyamos a estos países eh, en una iniciativa abierta que tiene que hacer con modelar los NAPs y para ver cuáles son los partes interesados necesarios para sus NAPs. Y tenemos algunos diálogos con los países para identificar cuáles son las brechas, necesidades, desafíos que enfrentan para implementar sus NAPs. Y también facilitamos revisión de pares de los borradores de los NAPs para proporcionarles alguna retroalimentación para que puedan fortalecer sus NAPs donde sea necesario y también hemos intentado producir publicaciones que muestran los recursos financieros accesibles para la implementación de los NAPs y también hemos tratado de identificar para la mayoría de los países, las personas que pueden
apoyarles, por ejemplo, personas de diferentes países que viven entre los suyos en nuestro sitio web para mostrarles personas que pueden ayudarles también en aplicar sus NAPs, porque claro que existen muchas personas en sus países que tienen, por ejemplo, experiencia en cambio climático, en finanzas, entonces es un lugar, por ejemplo, donde tenemos esas personas visitantes que también pueden ayudarles con sus NAPs. También hablamos de acceso a los diferentes recursos para el desarrollo de los NAPs y para que los países menos desarrollados puedan tener todo lo necesario para sus NAPs. Yo creo que es muy importante para nosotros estar aquí porque estamos tratando de actualizar nuestras NAPs porque tenemos este mandato y también buscamos trabajar en cuáles son las buenas prácticas que se puede reflejar en las nuevas pautas también y para reflejar las prioridades de los países, porque tenemos que hacer provisiones también para los marcos y considerar las mejores prácticas. Con esto, muchas gracias por mi parte y estamos muy felices de poder interactuar más con ustedes y proporcionarles el apoyo que necesiten para poder seguir en sus snaps y colaborarles en este aspecto de su trabajo. Muchas gracias, Gabriel, por sus experiencias del grupo LAC y también de sus comentarios acerca de esto y también estamos buscando también alinearnos con el LAC. Entonces, yo sé que vamos un poco atrasado con el tiempo, entonces por favor, ya vámonos con nuestros panelistas y el primer panelista vamos a PNG, Papua Nueva Guinea, y tenemos a Jacob Bikini, gerente de División de Cambio Climático y de autoridades en PNG y también me gustaría destacar que Jacob ha liderado a su país en un proceso, entonces está muy buen posicionado para poder compartir sus perspectivas. Tenemos una pregunta. Ahora que el NAP en su país está en la fase de implementación, ¿cuáles han sido los desafíos más desafiantes en traducir el NAP a un plan, a una acción en el campo? ¿Tienes algunas pautas para nosotros que acabamos de publicar los NAPs? Muchas gracias, Stelios. Muy buenas tardes a todas las personas que están aquí en esta conversación. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes lo que hemos hecho en Papua Nueva Guinea. Muchas gracias por la pregunta. El desafío más grande, hemos lanzado el NAP el año pasado, respaldado por nuestro cuerpo de toma de decisiones en el país y lanzamos también una hoja de ruta para adaptarnos al cambio climático en nuestro país y esperamos que estén alineados con el Plan Nacional de Adaptación. Pero volviendo al país, pregunta, Papua Nueva Guinea es una isla muy grande y tenemos muchos desafíos en cuanto al cambio climático. Para los que no nos conocen, estamos en el punto norte de Australia. Tenemos un desafío muy grande porque tenemos muchos montañas, pero también muchas comunidades en la isla. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es adaptarnos a la resiliencia ante el cambio climático. Tenemos 22 provincias en Papua Nueva Guinea y una gran población en cada una de las provincias. Y el cambio climático y las autoridades de desarrollo y cambio climático tienen un desafío muy grande porque nosotros
entramos en existencia en el 2009, pero por un acta de parlamento se estableció una serie de departamento en el 2019 y el acta de cambio climático proporciona provisiones para diferentes divisiones como monitoreo, verificación, eh, y que lidia realmente con todas las áreas de cambio climático. Surgiendo del Acuerdo de París, nos movimos a ratificar este acuerdo con el Parlamento y ahorita tenemos que implementar las provisiones del primer acuerdo. El artículo 7.9 llama que a todas las naciones que se formulen sus planes nacionales de adaptación, de crear un plan nacional de adaptación. Tenemos tres objetivos. El primero, porque el cambio climático es asunto de todos en nuestro país. Entonces, el primer objetivo era colaborar, establecer redes, coordinar con todos los partes interesados, socios de desarrollo, ONG, el sector privado, el gobierno, todos fueron parte del proceso de adaptación al cambio climático que hemos lanzado el año pasado. El segundo objetivo era sincronizar y integrar. Y tenemos que hacer esto en todos los sectores de manera horizontal y vertical en los diferentes niveles de gobierno, en las diferentes provincias y tenemos tres niveles de gobierno, entonces hay que sincronizar dentro de estos tres políticas centrales, porque solo vamos a tener éxito si integramos en los diferentes sectores que existen. Entonces nosotros nos consideramos como coordinadores y facilitadores, permitimos que el lado de implementación se hace por los sectores porque es su área de experiencia técnica, de conocimiento técnico. Entonces, para el plan de adaptación que nosotros tenemos cuatro sectores en la fase uno: transporte, calles y autopistas, agricultura y salud. Estos son cuatro sectores claves. ¿Por qué los escogimos? Porque ellos consumen la mayor parte de nuestro presupuesto nacional y son agencias, son sectores claves del gobierno de nuestro país. Entonces escogimos a ellos para poder traerles este elemento de cambio climático a sus procesos también, para poder reducir eh, la falta de acción. Entonces, nosotros lo sentimos muy importante involucrar a estos sectores para el inicio. Tenemos diferentes sectores de turismo, de educación también. Entonces, esas son cosas que hemos planeado, pero vamos a empezar con estos sectores a lo largo del proyecto. El desafío era la financiación. ¿Cómo financiamos la integración y sincronización de esto? Porque ahora nos vamos lejos de los negocios normales, entonces hay que hay que considerar el elemento de cambio climático y cómo vamos a buscar la financiación para realmente satisfacer las necesidades y los costos de los sectores. Tenemos tres opciones: el presupuesto nacional que se hace cada año en noviembre. Es ahí donde pensamos que hay una opción. La otra es un donante socios de desarrollo para instalaciones y financiación, que era la otra opción. Y después también de las provincias. Entonces, esos son los tres objetivos principales. Y con las opciones de financiación son muy importantes porque el cambio climático y los efectos en estos 22 provincias, en las comunidades, en los sectores rurales,
es muy importante que buscamos una manera de asegurar que el presupuesto les alcanza a todas esas personas. Entonces, hemos propuesto cuando lanzamos el plan inicial de adaptación que tengo aquí en la mano, que también está en línea, nuestro enfoque ahora, cuando lo hicimos, pusimos también propuestas para poder revisar los mecanismos de financiación con el gobierno mediante una acta para tener una subvención para el cambio climático cada año que esto va a las comunidades. Es que casi se nos acaba el tiempo, son puntos muy interesantes, pero es que con el tiempo hay que concluir. Muchas gracias. Entonces, sí, el desafío más grande para nosotros era implementar el plan, pero lo llamamos el plan provincial de adaptación. Entonces estamos buscando elaborar 22 planes de adaptación para cada provincia, porque cada que la respuesta no puede ser lo mismo en cada área porque tienen diferentes condiciones. Entonces vamos a crear algunos planes específicos para cada uno de las provincias que están alineados con el Plan Nacional de Adaptación para poder estar conformes con el artículo 7. Muchas gracias y estoy muy feliz de responderles cualquier pregunta que tengan. Gracias, Jacob, por sus perspectivas en cuanto al desarrollo e implementación del NAP. Muchas gracias también por compartir el documento. Vamos ahorita con Etiopía. Tenemos a Mohamed Andoshe, director en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en Etiopía. Y Mahomet Andoshe era también uno de ellos que eran pioneros en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación en Etiopía. Por favor, tiene unos 5 minutos para hacer su presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. Yo creo que para Etiopía tenemos unos cumbres para los diferentes planes eh, entregamos nuestro plan de adaptación nacional en 2017 y 2019, especialmente en Etiopía. En términos de cambio climático, somos muy vulnerables. Entonces, el objetivo en nuestro plan de adaptación nacional era reducir nuestra vulnerabilidad debido al cambio climático por construir nuestra resiliencia. Yo creo que es muy bueno facilitar la implementación de adaptación ante el cambio climático en las políticas existentes y las nuevas también, porque es un tipo de desarrollo en diferentes programas, políticas, actividades que particularmente se enfocan en sincronizar el cambio climático. Entonces, lo que hicimos era incluir todas las acciones de adaptación al cambio climático a largo plazo, plazo medio y plazo corto para tener una reducción de la vulnerabilidad, especialmente durante el NAP. Hemos incluido una perspectiva de género también para nuestro plan de adaptación nacional y también tuvimos también esta orientación de sincronizar la economía, porque todos los sectores que hemos identificado de prioridad como agricultura, energía, agua, transporte, estos sectores son los más vulnerables y el NAP también identifica
cuáles son los sectores de prioridad. Entonces, yo creo que para el NAP tuvimos varios orientaciones y directrices. Por ejemplo, tenemos la sincronización, orientaciones de sincronización y también tenemos hojas de ruta para los planes nacionales de adaptación para poder proceder con el NAP y también tenemos sistemas de enmendar estos para poder procesarlos de manera mejor. También tenemos, por ejemplo, implementamos varios movilizaciones de recursos en el NAP, porque especialmente cuando hicimos el plan de adaptación nacional, identificamos también unas estrategias de adaptación y también para capacitar a nuestros personal, también para el plan de adaptación nacional. Tenemos 8 sectores que son prioridad para el desarrollo del plan. También hay que capacitar a largo plazo también. Y el otro es mejorar los sistemas de gestión de conocimiento, porque eso también es un desafío que hemos descubierto. Hemos trabajado con varias actividades, entonces, en cuanto a la adaptación, pero el desafío es de cómo nos comunicamos, cómo podemos mejorar los sistemas de gestión de conocimiento, porque es una comunicación nacional también para la nación, también para la comunidad internacional. Entonces, el desafío existe, que todavía estamos trabajando y el otro es en términos de movilización de recursos. Hay que establecer mecanismos sostenibles de financiación. Damos prioridad ya al Plan Nacional de Adaptación, pero eh, todavía existe un desafío en cuanto a movilizar los recursos porque ya hemos identificado que existe esa brecha y hay necesidad en esos países menos desarrollados, pero necesitamos algún tipo de recurso para poder tener un registro de vulnerabilidad, especialmente para los impactos que existen y las comunidades que están más afectados. Entonces, necesitan algunos movilización de recursos y también cómo avanzamos o cómo integramos las investigaciones de adaptación. Nosotros especialmente en el contexto nacional intentamos integrarnos con diferentes universidades y institutos de investigaciones porque tienen la tecnología que necesita participación de diferentes entidades universitarios. Entonces, yo creo que esos son algunos de nuestros indicadores y también yo creo que estamos también tratando en actualizar en el NAP. Tenemos algunos 18 acciones que se puede hacer en los sectores prioritarios y yo creo que son avanzados en nuestro NAP porque la vulnerabilidad es alto y nosotros requerimos algún compromiso en cuanto a la adaptación. Yo creo que es algo muy importante para nosotros y yo creo que podemos tener nuestro NAP en Google o yo creo que sí lo pueden buscar en Google, entonces yo creo que sí. Y muchas gracias por esto. Gracias, Mohamed, por las perspectivas de Etiopía y su NAP y identificar l- los retos que ustedes experimentan
Por ejemplo, trabajar con los socios de conocimiento y acceso a la financiación y la integración de SUNAP. Y ahorita vamos a escuchar de otros expertos en el panel. El próximo es de la Red Global de NAP y el Instituto de Desarrollo Sostenible, ORLI, que es consejera al señor, que también trabaja con la inclusión social y su interacción con el cambio climático. Aureli, una pregunta para ti. Un número aumentando de NAPs mencionan la incorporación de enfoques inclusivos de género y diferentes capacidades, pero por promedio 57% de esa participación fue incluido. Dado su experiencia en el campo, ¿hay alguna consejo que nos puede dar para irnos más allá de la participación inclusiva para tener realmente un NAP que realmente engendra esta inclusión de los diferentes sectores de la sociedad? En este momento no hay sonido muy bueno de la cabina de español. En este momento es que no hay sonido. Basado en nuestra experiencia, me gustaría destacar dos puntos en participación. eh, Construir en sus hallazgos. Es muy importante tener la participación inclusiva para ser eficaces en sus NAPs. A veces la participación no tiene ese balance de género, de grupos vulnerables. Entonces, tener una participación inclusiva involucra a todos esos grupos de la sociedad. También hay que apoyar la participación, pero entender que uno que está en la mesa no puede solo influenciar el proceso del NAP. Hay que saber qué está pasando, cuándo está pasando, los diferentes elementos que se necesitan incluir en el NAP. Entonces, apoyar también es clave y algo que no se mencionó es la participación de expertos de género y también ser inclusivos de diferentes expertos de género de universidades para asegurar que el elemento de una NAP que tiene una política de a base de género también está incluido. Y brevemente hablaré de la segunda parte de la pregunta, pero la participación es una parte. Si necesitan tener una respuesta con enfoque de género, en este momento, damas y caballeros, se cortó la conexión de la ponente. Yo creo que perdimos a Aureli. Colegas, Aureli está con nosotros. Es muy interesante oír de lo que dijo de las respuestas de los PNAs. Yo no sé por qué salió, pero sugiero que continuemos con el próximo panelista, Dagmar Bart de JZ, con quien es experto en el cambio climático y el género y ha desarrollado una herramienta innovativa
y ha creado los talleres. Tiene el conocimiento experto en cuanto al trabajar con las comunidades y mejorar la resiliencia comunitaria y para incorporar el género en el trabajo. Una pregunta, ¿cuáles son los desafíos en hacer que los PNA transformen en la acción en cuanto a las áreas más vulnerables en las comunidades de granjeros? Iris, gracias, Sirius. Yo voy a hacer esto muy breve. Yo creo que los desafíos principales en cuanto a hacer que los PNAs se transforman en la acción, unas cosas son particulares. Unos de los desafíos también son equivalentes a los resultados del informe de GGGI que presentó Diana y muy brevemente podemos hablar de ellos. Primeramente, los países con quien trabajamos, hay mucha información y los datos y pues es muy difícil implementar el análisis de riesgos como un punto de comienzo. Y es muy similar para todos los proyectos de adaptación y la falta de esa información es peor a los niveles comunitarios de los extranjeros y hay problemas al nivel local, etcétera, pero es peor a nivel de los extranjeros y por eso es difícil eh, crear la línea de base. En cuanto a las partes interesadas y su involucración, los PNs se desarrollan a los niveles nacionales con la información por parte de las partes interesadas. Necesitamos más recursos y tiempo y el dinero, claro. Y a menudo los granjeros o los líderes comunitarios no están involucrados en el proceso. Y entonces los proyectos no se alinean con las necesidades de las comunidades. Y tercer, la brecha entre los servicios de extensión y la investigación sobre las prácticas agrícolas. Por un lado, tenemos la investigación con las buenas prácticas y la tecnología, pero en mi experiencia, los servicios de extensión no pueden resolver las barreras de idioma o la falta de acceso y problemas con la infraestructura digital y bueno, las buenas prácticas nuevas y las tecnologías no se adoptan en las comunidades vulnerables. Y cuarto, la adaptación efectiva necesita un enfoque multisectoral. Necesitamos la agricultura, el desarrollo rural, etcétera, por ejemplo. Y a veces la combinación o la colaboración entre ministerios es muy difícil y a menudo hay una brecha de incentivos financieros eh, para las comunidades con las influencias políticas y lo hacemos más que a trabajar con las comunidades más marginalizadas. Y por último, el desafío quizás más grande identificado por los PNA son las necesidades de adaptación sin las finanzas y los mecanismos de financiación para los problemas de clima. Hay procesos muy complejos de adaptación, criterios de elegibilidad, requisitos para los informes y por eso necesitan las partes interesadas y los granjeros a esos niveles. Necesitamos más involucración y no voy a hablar mucho más y gracias. Sí, muy fructífero, muy útil. Muchísimas gracias por identificar los
desafíos principales, especialmente en cuanto al comprometerse con los granjeros y las comunidades. Esos son unos desafíos identificados en el informe y bueno, es fantástico que los expertos pueden confirmar unos de estos resultados. Próximo panelista de GIZ, Hans-Joachim Lipp, experto en en la gestión de biodiversidad, director del programa para la biodiversidad integrada en los Cáucasos del Sur con GIZ. Una pregunta, Hansio, aquí. Dado su conocimiento experto, particularmente en Armenia, ¿a qué la cooperación regional puede mejorar el desarrollo y implementación de PNA, particularmente en cuanto al abordar, al resolver los desafíos? Le doy la palabra. Sí, muchísimas gracias, Delios. Es un placer y un honor estar aquí. Estaba trabajando en el Departamento de Operaciones del GIZ en los Cáucasos del Sur hasta 2021, pero ahora soy experto de planificación en la División de Cambio Climático al sede. Solo es una corrección. Primeramente, debo comendarles sobre este informe. Yo lo voy a utilizar en mi trabajo en cuanto al diseño y consejo sobre estos procesos en los países que trabajamos. Felicidades por este informe. Y a la pregunta, ¿una cooperación regional puede mejorar este proceso de PNE? La respuesta sencilla es depende. Los agrupamientos regionales o de los países tienen diferentes grados de poderes normativos, hay diferentes objetivos y la estructura de estas organizaciones pueden ser fuertes o débiles. Y pues si hay un grupo regional, existe que sí existe y sí es poderoso y hay una agenda relacionada al cambio climático y bueno, sí puede merecer trabajar en nivel nacional o regional. Y los desastres pasan sin fronteras y bueno, los sistemas no son transfronterizos. Los sistemas de granjeros y es un problema de todos, las cuencas y con estos desastres pueden liderarnos también a la migración y bueno, es un impacto importante y por eso necesitamos la cooperación regional. El potencial es grande, sí, y le doy un ejemplo. Tuvimos los tres países con G y Z y los expertos para ver cómo podemos parar la erosión en las montañas para poder reducir las inundaciones, para salvaguardar estas cuencas. Y bueno, discutimos las soluciones, lo identificamos. Tuvimos la información por parte de los ingenieros y hay una economía de escala en estas regiones y puedo abordar todas estas categorías en este informe, pero solo uno. Y hay limitaciones, claro, debo decirlo. Primeramente, este marco de la nación, primeramente, y también debemos hablar de la complejidad de este marco regional, porque necesita una, un nivel más alto de trabajar y la colaboración juntos. Y basado en mi experiencia, los PNA
o quizás la cooperación regional puede mejorar los PNA. Sí, primeramente, sí hay un grupo regional que tiene un mandato muy claro sobre el clima y un poder normativo. Y segundo, mencionaré, necesitamos los campeones de PNA. Se necesita la gente con una pasión para trabajar en estas regiones que pueden ver el valor y bueno, es mi opinión. Y terceramente, la cooperación regional debe ser selectivo para identificar los servicios regionales para los desafíos regionales que pueden resolver estos procesos con un valor muy claro y con estas tres condiciones implementadas, yo diría que sí, probablemente, y quizás puede incluir una actualización en su próximo informe. Y bueno, y es la cooperación regional y nacional. Muchísimas gracias por esta intervención. Es un punto muy importante. Quizás porque nos enfocamos en los PNE y bueno, por eso la cooperación regional es muy importante. Sin más, vamos a continuar con el último presentador, señor Bart van den Hoek. Bart es el director científico del Doltares, el Instituto de Conocimiento y profesor en la Universidad Libre de Ámsterdam. Ha sido líder de la sexta informe de evaluación de IBCCC y copresidente del grupo de revisión. Y Bart, como has entendido, hay muchos desafíos en cuanto a la investigación y entonces queremos su perspectiva y la pregunta. ¿Qué rol desempeña el ICCC en cuanto al mejorar el proceso de PNA y cómo contribuir al desarrollo y implementación de PNA a través de la investigación científica? Muchísimas gracias por esa invitación. ICCC está consciente de todo lo que está pasando y es un desafío evaluar todo y luego implementar todo y con las brechas de financiación y de cooperación. Y yo, no es fácil desarrollar y incluir la planificación de investigación. Y un año más tarde, después de este proceso de investigación, el ICCC tiene muchas ambiciones en cuanto a la implementación y tenemos muchas discusiones sobre de estas estrategias prácticas y para nosotros y con un mandato de clima por parte de IPCC, el clima se conexiona con muchas cosas. Por ejemplo, las necesidades para el desarrollo sostenible, también los sistemas financieros, cómo se operan estos sistemas, la situación geopolítica, impulsa las perspectivas en cuanto a la cooperación global, si los países van a cooperar o no. Y tenemos un horario, un calendario con para crear unos informes y también un outline que ha sido aprobado. Hemos dedicado un capítulo específico para la implementación de, de las adaptaciones y es, es que todo lo que discutimos sobre el cambio climático lo discutimos y el marco de ese informe de evaluación tenemos que hacerlo. Yo creo que al finales de este año vamos a
desarrollar este marco. Unos de ustedes han sido invitados, pero habían muchas personas nominadas como puntos focales y no seleccionados, pero es crucial tener sus experiencias y perspectivas. Y vamos a tener estos seminarios web en octubre para discutir más, para poder desarrollar este enfoque. Es una plataforma para discutir sus perspectivas y ideas. El grupo de trabajo 2 está preparando encuestas porque queremos oír lo que quieren leer en este informe. Estoy trabajando en el segundo grupo. Queremos evaluar y asegurar el éxito de estos PNA y, por ejemplo, para las áreas urbanas de lo que mencionó Diana, yo quiero que esta reunión de pre-marco va a discutir estos planes de cooperación, etcétera. Pero sabes también que tenemos una actualización de las directrices técnicas, una actualización de estos productos de 1994 y estos marcos van a decidir sobre esta actualización. El mundo ha cambiado demasiado. Necesitamos más trabajo y más para poder actualizar esta cosa del 94. Y bueno, porque hay muchos desarrollos sobre en este contexto específico. Y también tenemos unos desafíos dentro del IPCC. Es que la alineación necesitamos mantener nuestros mandatos científicos, evaluaciones. Estamos en una situación de aprendizaje. Y pues hay una separación entre EPCC y PENUMA, pero estamos muy claros. Hay mucho interés mutuo y por eso queremos hablar y trabajar juntos. Necesitamos crear un informe orientados en la acción y que toma en cuenta las brechas. No es suficiente de crear o hablar de las soluciones y objetivos, pero necesitamos evaluar las limitaciones y queremos que las personas que estén en el campo que puedan reconocerse en este informe, pero también debe ser general. Y bueno, ese es el desafío para nosotros y esperamos utilizar nuevos productos, productos digitales, informes de las ciudades, capítulos con los casos de estudio, con ejemplos. No vamos a hacer una evaluación país por país como ustedes hicieron, pero el informe queremos que reciba más reconocimiento. Y gracias. Gracias, Bart. Muy útil ver el rol de IPCC en este proceso y está bien comprender las acciones por parte del IPCC para los informes. Y es importante alinearnos, identificar los roles del IPCC y las otras organizaciones. Estamos aquí para apoyarles. Estamos muy felices de poder trabajar con ustedes y compartir la encuesta también, compartir casos en el campo y mejores prácticas si son relevantes para el próximo informe. Muchas gracias por la intervención. Y eso fue nuestro último ponente y sabemos que hay algunas preguntas en línea y muchas gracias a nuestros colegas que han respondido a todas las preguntas. Me gustaría decir que esto puede ser
un punto de inicio para más participación con los diferentes panelistas y también los participantes. Vamos a contactarles a ustedes también, por favor. eh, Vayan a mirar el informe en línea, por favor. No es, no duden en proporcionarnos alguna retroalimentación, un comentario, lo que quieren ver en las próximas fases. Claro que sí, habrán próximas fases y estamos muy felices de estar en esta vía con ustedes en pensar cómo podemos avanzar y producir resultados que sean beneficiarios para ustedes, los países, cuando implementan sus planes nacionales de adaptación. Con este me gustaría agradecer a todos los panelistas y los expertos por sus perspectivas y también a todos los participantes por tomar el tiempo de participar y preguntar cosas en ese seminario web. Por favor, quédense atentos y nos vemos de nuevo. Por favor, que tengan un buen día. Adiós. Chao. Muchas gracias. Adiós.